Muy buenos días, mis queridos hermanos, que la bendición y la paz de Dios os alcance en este lindo amanecer, en esta linda mañana, ¿verdad? Que el Señor nos regala y que nos colme de muchas bendiciones. Hoy yo quiero que nosotros continuemos, pero antes de continuar con el tema de mayordomía y de expresar lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros votos y nuestras promesas, con aquello que nos comprometemos con el Señor, que primero inclinemos el rostro y tengamos una oración al cielo, para que nuestro Padre que está en los cielos nos dé la bendición. Oremos. Oh Padre bendito, tú que hiciste la promesa que estás atento en tu templo, para escuchar nuestras oraciones y para hacer contestar, Señor, nuestras oraciones en público. Porque tú nos dijiste, Señor, que si nos ponemos de acuerdo en esta tierra, todo lo que pidiéramos a ti será contestado. Ahora que estamos viendo esta semana de mayordomía, este seminario, Señor, donde estamos aprendiendo a ser fieles mayordomos, buenos administradores en tu obra, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que puedas, Señor, abrir nuestros ojos para poder ver las maravillosas riquezas de tu gloria y cómo, Señor, este tema que por muchas veces ha sido ocultado, que por muchos momentos ha sido casi imperceptible y que nos da a veces temor decirle a la congregación, el deber, la necesidad y el deseo que tú tienes de que seamos buenos mayordomos. Tarde o temprano, Señor, nos pusiste a trabajar en tu viña, se nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Ayúdanos, Señor, a hacer cambios en nuestras vidas, a mejorar nuestra actitud y a poner en práctica lo que nosotros conocemos y lo que estamos aprendiendo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que hoy que el Señor colme tu corazón y queremos continuar con el tema de mayordomos del dinero. ¿Por qué razón? Porque en gran parte el dinero es un don que se nos da para administrarlo, al igual que el tiempo, al igual que la familia, al igual que los talentos, los dones y las capacidades. El Señor nos da todo. Dijimos que la salud, el cuerpo, un día estos hablamos de las maravillas del cuerpo humano. Es un tesoro muy grande. Somos ricos y no nos damos cuenta. Pero hoy quiero traerte uno de los casos más importantes. ¿Por qué razón? Porque muchas veces apresuradamente en la Biblia nos cuenta de un hombre que se llamaba Jefté. Jefté fue llamado a ser uno de los jueces de Israel y había una guerra y la guerra era contra un enemigo muy fuerte y poderoso. Y él alocadamente hizo una promesa que yo siento que no había necesidad de haberla hecho. Él dijo, el primero que salga por la puerta de mi casa, yo ofreceré en sacrificio. Y fue a la guerra y Dios le dio la victoria. Y cuando llegaba de su casa, él esperaba que saliera el mozo, que saliera cualquier persona, pero la que salió a recibirlo fue su única hija. Dice que le pesó en su corazón. Pero sin embargo había hecho una promesa y habló con su hija, y su hija le dijo, yo estoy dispuesta a ser sacrificada. Solo dame un mes de tiempo para ir y despedirme de mis amigas y llorar mi virginidad. Y ella fue por los montes y lloró, y después del mes él vino y la sacrificó. Hay veces que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tema, porque hoy vamos a analizar qué dice la Biblia acerca de los votos y las promesas, acerca de los compromisos que hacemos con Dios, con su iglesia, con su pueblo. A veces somos muy descuidados. Recuerda que Jesús dijo que de vuestras palabras seréis juzgados. En el juicio todo esto va a salir. Y hay gente que me decía, pero esto no es tan importante. Claro que es importante. De eso depende tu cuello, de eso depende tu salvación, de eso depende la vida eterna. Entonces tenemos que ser más sensatos a la hora de hacer promesas o de ofrecer cosas al Señor. Mira primeramente lo que dice en Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometiste. Mejor es que prometas, mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Mira, Salomón es inteligente y está dando un buen consejo. Mejor es que no prometas, pero si prometes tienes que cumplir.
Entonces, yo pienso que en este punto tenemos que analizar varios aspectos. A veces, ¿por qué hacemos las promesas? ¿Por qué nosotros tomamos a la ligera el decir, Señor, si me sacas de esto, yo te voy a dar? Señor, si mi hijo se sana, yo seré mejor cristiano, yo daré más dinero, yo haré tal cosa. Señor, si quitas de mí la salud, yo te prometo que voy a hacer esto y aquello. Pero resulta que una vez que salimos de lo embarazoso, de aquello que nos estaba trayendo la dificultad, se nos olvidó la promesa que hicimos. Cuento una anécdota que en el río Amazonas, un nativo viajaba por el río y de pronto empezó a llover copiosamente. Llovió por 4 horas, pero tan fuerte que el río se desbordaba casi 1 kilómetro para cada lado. El nativo asustado dijo, oh Señor, si tú me sacas de esto, yo te prometo que te voy a ofrecer un toro. 2 horas después bajó el agua, dejó de llover y él volvió a puerto seguro. Cuando llegó al puerto, ahí a la barcacita donde él vivía, mientras él bajaba de su barquita, de pronto pensó para sí, dijo, un toro es demasiado, mejor le ofrecería una cabra. Mientras caminaba hacia su casa dijo, bueno, una cabra es mucho, mejor ofrecería una gallina. Y él dijo, no, pero una gallina pone huevos y yo la necesito. No, mejor voy a ofrecer 12 nueces. Llegó a su casa, tomó las 12 nueces y mientras iba al altar del sacrificio, sintió hambre y empezó a quebrar las nueces una a una y se fue comiendo su fruto. Y lo que le quedaban cuando llegó al altar fueron las cáscaras. Y este hombre, viendo las cáscaras, dijo, oye, esto es muy poco para ofrecer. Tiró las cáscaras y regresó a su casa. ¿Te das cuenta? En el momento que más urgía, a veces clamamos al cielo y hacemos votos y promesas. Pero al igual que este nativo, una vez que llegamos y que ya se normalizó la situación, olvidamos las promesas y no damos nada. Pero esto es peligroso. Yo quiero que analicemos varios textos hoy en la palabra de Dios acerca de los votos y las promesas. Números 30, 2 y 3. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en su casa de su padre en su juventud. Hay algo importante, mira, yo quiero que tú pienses. Ahí más abajito no pusimos, pero te voy a contar la historia. Cuando un joven, una jovencita, siendo menor de edad, viviendo todavía en casa de sus padres y estando sujeta a sus padres, hacía un voto, y ese voto simplemente era un voto loco, un voto que no era sensato, porque en el momento de la emoción a veces se toman este tipo de promesas y votos. Dice que él podía descartar ese voto que había hecho y simplemente quedaba anulado. ¿Por qué? Porque no tenía todavía la madurez para hacer un voto de tal magnitud. Pero ahí dice que si tú haces un voto, si tú ligas tu corazón con una promesa, no tardes en cumplirla. Tienes que pensar. No actúes como Jefté, que simplemente creemos que porque le ofrecemos a Dios algo, Él nos va a contestar. No, Dios le hubiera contestado a Jefté porque era el plan de Dios liberar a su pueblo sin necesidad de que ofreciera a su hija. Es más, ese voto de Jefté era un voto un poco loco y tal vez podía haber sido quebrantado. Pero él tuvo palabra y lo ejecutó. Pero yo te voy a decir, no vamos a hacer cosas tan locas como esas simplemente por no pensar, por no razonar, por no analizar las cosas que vamos a prometer. A veces en el calor de la situación, cuando pedimos ofrenda, cuando hacemos un llamado, muchas veces decimos, bueno, ¿y usted cuánto da? ¿Y usted cuánto da? Y a veces la gente en el momento dice, bueno, yo me comprometo con 20, yo me comprometo con 30. Pero resulta que después el tesorero dice, no, pero no dieron nada. No aportaron nada, no ayudaron. ¿A quién estás quedando mal? ¿Al tesorero? ¿A la tesorería? ¿A la iglesia? ¿No le estás quedando mal a Dios? Mira qué interesante lo que dice ahí en Proverbios 25. Proverbios 25.
A mí me llama mucho la atención. En Proverbios 25 dice, no hagas votos a la ligera. ¿Por qué razón? Porque a veces nuestro pensamiento no razonamos ni nos engaña. Qué triste y qué lamentable es cuando nosotros hacemos votos, pero así, ligeramente, sin pensar, sin tener la intención de poder cumplir lo que prometemos. Dice, como aguas profundas es el hombre sin propósito de corazón, que hace votos a la ligera. O sea, sin entendimiento. ¿Cómo se nos ocurre tomar una decisión de decir, bueno, yo voy a dar tanto si no puedo darlo? Piensa, analiza. La Biblia decía que hombre antes de ir a la guerra no se sienta a ver si su ejército es más pequeño que el otro, no sea que lo derroten y venga a ser esclavo. Y también el Señor Jesús nos aconsejaba diciendo, mira, qué hombre hay aquí que va a construir una torre y no se sienta a ver si tiene para terminarla. Eso es saber pensar, saber razonar, saber analizar. Deuteronomio 23, 21 y 23. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos. Porque ciertamente Él lo demandará, Jehová tu Dios lo demandará de ti. Y será pecado a ti. Mas cuando te obtengas de prometer, no habrá en ti pecado. Mira qué interesante, ahí habla dos cosas. Dice, pero lo que hubiera salido de sus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Este es otro tipo de ofrenda. Ayer hablábamos de las ofrendas voluntarias. Mayormente las promesas están ligadas con ofrendas, con dinero. Mayormente hacemos promesas que dice que si nosotros mejor fuera no haber prometido porque no se te toma como pecado. Pero si tú prometes al Señor y no cumples, este es un pecado que es apuntado. Ahí el ángel está apuntando todas las promesas que nosotros hacemos, todos los votos, todos los compromisos que tú haces con Dios. Porque cuando haces un compromiso de una ofrenda o de una donación o de dinero y no lo das, entonces tú le estás quedando mal. Pero estás quedando mal al Altísimo. El Eterno que todo lo ve, te lo va a demandar tarde o temprano. Vamos a Salmo 76, 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Mira qué interesante cómo lo pone David. Dice, si prometiste a Jehová, cúmplele. Y él dice, al temible. O sea, yo no puedo jugar con Dios. Cuando era pequeño oía un refrán que decía, o un dicho muy popular, que decían, jueguen con la cadena, pero no jueguen con el mono. Y yo decía, ¿por qué? Porque es que Dios es temible, Dios es fuerte, poderoso. Nosotros a veces creemos que Él es como un hombre, que podemos burlarnos de Él. A veces no nos da miedo. A veces no tememos. Dios es fuego consumidor. A veces pasamos por alto muchas cosas que nos traería más bien nosotros cumplir nuestros votos. Mira qué interesante lo que hacía el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Malaquías 1, 12 y 14. Vosotros los que habéis profanado, cuando decís inmundéis la mesa de Jehová, cuando decís su alimento es despreciable. Mira lo que es el 13 y el 14. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Presentáis ofrendas. ¿Aceptaré yo vuestra mano, dice Jehová? Qué triste, qué maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño, me promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. ¿Te das cuenta? A veces hacemos promesas y Señor, yo te voy a dar lo mejor. A veces le pedimos una buena esposa al Señor
Y el Señor nos la concede y le hacemos una promesa: Señor, de ahora en adelante yo voy a ser más generoso contigo. Voy a dar a aportar más ofrendas, voy a dar más dinero, voy a ser más fiel con los diezmos. A veces le pedimos buenos hijos al Señor y el Señor nos lo concede, y también hacemos promesas. A veces le decimos: Señor, yo quiero un buen trabajo, y el trabajo se nos da, y a veces ganamos 1 millón, 2 millones de colones. Pero decimos: no nos alcanza, Señor, no te puedo dar. Le pedimos, pero luego cuando tenemos en nuestros bolsillos lo que pedimos, los beneficios, simplemente somos egoístas, somos tacaños. Nos convertimos en ladrones de los recursos de Dios, de los recursos que Dios dejó para su iglesia, que Dios dejó para su obra, para el crecimiento y el desarrollo de su obra. Triste y lamentable, a veces nosotros nos convertimos en sinvergüenzas. Pero yo te voy a decir una cosa. Satanás está más interesado en que tú y yo no cumplamos nuestros votos. Él se ríe, Él es feliz cuando tú quebrantas el voto que haces al Señor. Porque Él no quiere que tú te salves. Porque Él quiere que tú descuides tu salvación. Por eso Él ataca tus pensamientos. Por eso Él no hace que tu lengua, tus pensamientos se coordinen cuando haces promesas. Recuerda que Santiago decía: si prometes, cumple. Santiago 1, 19 al 26. Ahí es interesante. Él dice: lo que prometes a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque no, Dios no es hombre. Y Él no se complace en la mentira. A veces nosotros simplemente vemos esto así como a la ligera. Lo vemos como algo frívolo. En este tema yo quiero que tú te comprometas con el Señor. Pero que te comprometas no ofreciendo, no haciendo votos, sino diciéndole: Señor, aquí estoy. Soy débil, mi corazón es débil. Soy egoísta. Te he robado en muchas ocasiones y de muchas maneras. Porque he desperdiciado la mayordomía en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones. Porque te he ofrecido y te he prometido y he hecho votos contigo y ninguno he cumplido. No quiero prometer más, pero quiero cumplir. Quiero darte mi corazón. Quiero ofrecerte lo mejor de mi vida. Por ahí hay un canto que cantan: dale tu juventud. ¿Sabes? El mejor don que ha sido dado al hombre es la vida. Y la mejor forma de agradecerle al Señor es entregando tu propia vida en el altar del sacrificio. Porque si tú prometes a Dios y no cumples, te vas a perder. Porque te lo vas a contar como pecado. Pero por eso es mejor no prometer y darle al Señor. Sé generoso. Pero si de alguna manera te ves ligado a comprometerte, dile: Señor, dame las fuerzas para cumplir, para ser honrado, para ser íntegro, para ser un fiel mayordomo, para que no te duela el dar, para que des con alegría. Y sobre todo, que el Señor te colme de muchas bendiciones. Que el Señor te dé las más ricas bendiciones del cielo. Y que el Señor te otorgue todos los deseos de tu corazón. Es mi deseo en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Te espero el día de mañana.